Hoy, hermanos, celebramos el nacimiento del niño Jesús. Y quisiera comenzar leyendo el capítulo 2 de San Lucas, que nos narra cómo se dio ese nacimiento del niño Jesús. Y los invito a estar atentos a esta palabra para luego meditarla en lo que ella nos dice. San Lucas capítulo 2. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenado que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Y subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Mientras estaba allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces fíjense, José sube con la Virgen al censo, pero ya la Virgen estaba en los días. Y bueno, dice aquí San Lucas que lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Entonces vamos a explicar esto del albergue, por qué no había sitio para ellos allí. Y vamos a leer del libro de la vida de Cristo por Giuseppe Ricciotti. Y él nos habla aquí de ese albergue. Dice aquí albergue de caravanas. Y vamos a describir cómo era ese albergue. Es un recinto sin techar, circuido por un muro bastante alto, con una sola puerta. Dentro, a una o más de lados del muro, corría un cobertizo que en algunos lugares podía tener paredes que los cercasen, formando así un camarachón, y contiguas a él algunas estancias pequeñas. Toda la hospedería se limitaba a eso. Las bestias se reunían en el centro al aire libre y los viajeros bajo los porches en el camarachón, mientras quedaba sitio. Cuando no, acampaban entre los animales. Las estancias más pequeñas, si existían, se reservaba a quienes podían permitirse el lujo de pagar tal comodidad. Y en aquel amasijo de hombres y bestias revueltos se hablaba de negocio, se rezaba, se cantaba y se dormía, se comía y se efectuaban las necesidades naturales, se podía nacer y se podía morir, todo en medio de la suciedad y el hedor. Todo era común, todo se hacía en público, no había reserva ni secreto alguno. Por eso se comprende que Lucas especifique que no había lugar para ello, ya que daba la inminencia del parto, lo que María buscaba era solamente reserva y retiro. Entonces fíjense el por qué la Virgen no podía dar a luz al niño Dios allí. Y dice acá, ella buscaba reserva y retiro, ¿verdad? Y la Virgen con José se buscan ese lugar, esa gruta, ese pesebre, que eran como excavaciones, ¿verdad? Eso eran excavaciones que habían allí, como en rocas, tipos cuevas, vamos a decirlo así. Y bueno, ahí habían animales. Y allí en ese lugar, ¿verdad? Rodeados de animales, bueno, hedor de animales, excrementos de animales, va a dar a luz la Virgen al Salvador. Y fíjense que ahí nace Jesús. Seguramente José arregló un poco el lugar, ¿verdad? Hace un poquito, colocaría algunas pajitas allí, pero allí nació nuestro Salvador, nuestro Señor, es decir, en la humildad, en la sencillez, en lo más sencillo, el Rey, porque es el Rey de Reyes. Y sin embargo, fíjense
como el Señor nace, en una sencillez total. No buscó un palacio, no buscó que fuera una cuna toda adornada, sino un pesebre. Y fíjense cómo sería ese momento tan especial, ¿verdad? Cuando nace Jesús. Dice que la Virgen lo envolvió en pañales. Solo testigo fue ella misma, ¿verdad? Solo ella allí dio a luz al niño Dios. Entonces, para nosotros adorar al Señor, para agradecer a nuestro Dios que vino a nosotros y vuelve una y otra vez. No es que el nacimiento de Jesús es para recordarlo o para celebrar su cumpleaños como celebramos el de nosotros, ¿verdad? Un año más y nos alegramos un ratico. No. Es que Dios es un eterno presente y vuelve y viene a nacer, pero ya esta vez quiere nacer en tu corazón. Él quiere que tú dispongas tu corazón para Él. Ese es el pesebre que Él busca en estos tiempos, ¿verdad? El corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso nos preparamos todos estos días de Adviento para recibirlo, para desocupar ese corazón de tantas cosas que a veces tenemos allí, ¿verdad? Para darle espacio a Él, para desterrar todo el egoísmo, los resentimientos, los complejos, todo aquello que no nos deja abrir el corazón para que nazca el niño Dios allí, en ese corazón que está tan deseoso de nacer ahí, en tu corazón. Y yo los invito a abrir ese corazón para el niño Dios, para recibirlo, para adorarlo, para abrazarlo, para decirle: te quiero abrazar, Jesús, te quiero mimar, te quiero adorar. Digámosle a la Virgen Santa: permíteme cargar a tu niño y adorarlo y besarlo, y ayudémonos con nuestra imaginación que Dios nos ha dado para adentrarnos en ese nacimiento de nuestro Redentor. Porque fíjense, hermanos, cuando nace un bebé en la familia, eso es alegría, eso es un gozo. Todos se alegran, todos están en torno a ese bebé y todo el mundo lo quiere cargar y todo el mundo le habla al bebé chiquitico, ¿verdad? Y uno abraza a aquel nené y lo estrecha contra su pecho. Lo mismo tenemos que hacer con Jesús. Abrázalo. Dile: Señor, yo te quiero abrazar en este momento, yo quiero tenerte en mis brazos, en mi corazón, y quiero abrazarte. Y quiero mimarte y quiero adorarte, Jesús amado, Jesús de la vida. Y quedarnos un instante allí contemplando al Salvador, al Redentor, al que ha venido, el que ha dejado su gloria por mí, el que se ha hecho cercano, el que ha mostrado su rostro, ese rostro de Dios visible entre nosotros. Es para adorarlo. Sí, un niño nos ha nacido, un Salvador. Y yo los invito, hermanos, a que adoremos al Señor, que lo tomemos en nuestro corazón. Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 6 de este Evangelio de San Lucas, capítulo 2 que estamos leyendo. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban con turno durante la noche sus rebaños. Vamos a leer aquí del libro de Ricciotti, ¿verdad?, lo que él nos dice de estos pastores, cómo eran vistos en esta sociedad. Tal género de pastores gozaban de pésima reputación
entre escribas y fariseos. En primer lugar, porque su vida en terrenos escasos de agua les hacía ser sucios, malolientes, ignorantes de todas las leyes fundamentales sobre el lavatorio de manos, pureza de vajilla y elección de alimentos. Y porque ellos más que nadie constituían aquel pueblo de la tierra que merecía el más cordial desprecio de los fariseos. Además, todos pasaban por ladrones y se aconsejaban no comprarles leche ni lana, que podían ser hurtados. Entonces, fíjense, por eso ellos vivían así en las estepas, formaban comunidades, pero eran rechazados por aquella sociedad, excluidos, ¿verdad? Y cuánta gente nosotros excluimos, ¿verdad? En esta sociedad en que vivimos, mucha gente excluida. Excluimos a los presos, excluimos al pobre, al de un barrio, excluimos a jóvenes, ¿verdad? Y vamos excluyendo a tanta gente, las vamos dejando a un lado, aquel que robó, aquel que destruyó, y entonces no somos capaces de acercarnos a esa persona y llevarle la palabra de Dios, sino que los arrinconamos a un lado, les despreciamos, ¿verdad? Lo más desechado de la sociedad, cuántos niños abandonados, dejados en orfelinatos, en las calles, ¿verdad? Cuántos ancianos abandonados por sus propias familias en sus propias casas, pero totalmente abandonados y excluidos, que ya no los ven, ya no los quieren, que ya se hace una carga. Entonces es como estos pastores, los dejamos a un lado, ¿ves? Los desechamos. Y fíjense lo que sucede: se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Imagínense ustedes eso. Los desechados, los apartados, los excluidos. Y se aparece el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Imagínense lo que esos hombres experimentaron. Se les está apareciendo un ángel. Imagínense. Pero no es solo que se le aparece el ángel, sino que la gloria del Señor los envolvió en su luz. Qué gracia tan grande, hermano, recibieron aquellos pastores, ¿verdad? Y fueron envueltos en la gloria del Señor. Se atemorizaron, imagínense. Imagínense ellos atemorizados contemplando un ángel, y no solamente, sino que se sintieron envueltos en la gloria y en la luz del Señor. ¿Y qué le dijo el ángel? No temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Fíjense, entonces les dice que no teman, porque les ha nacido el Salvador, ¿verdad? Y le dice el ángel a los pastores, ¿verdad? De esta admirable aparición del ángel, y por sus palabras los pastores comprendieron que había nacido el Mesías. Eran en sí hombres toscos que no sabían nada de la inmensa doctrina de los fariseos, pero israelitas sencillos y al antiguo estilo sabían del Mesías prometido a su pueblo por los profetas, y de él habrían hablado sin duda durante las largas velas de custodia de los rebaños. Fíjense, los pastores sabían de que venía el Mesías. Y el ángel les había dado también la señal: un niño fajado y en un pesebre, ¿verdad? Quizás les indicaría igualmente la dirección para llegar a la gruta. Esto nos lo dice aquí Ricciotti. Y dice aquí en San Lucas, en el versículo 12: y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial
que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Entonces fíjense qué cosa tan hermosa. Se junta esa multitud de ángeles y daban la gloria al Señor, cantando ese gloria, ¿verdad? Y hablan de la paz, la tierra, paz en gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en quien Él se complace. Cuando los ángeles dejándolo se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Qué extraordinario, ¿verdad? Entonces, fíjense, ellos dicen: vamos, ¿verdad? Y dicen que fueron a prisa. E imagínense ese gozo, esa alegría que invadía a estos pastores por esta manifestación del ángel, y que después esa multitud de ángeles que cantaban ese gloria, y les ha nacido un Salvador, porque así le decía, ¿verdad?, el ángel. Y dice aquí Richotti: aquellos pastores continuaban pues hallándose en su ambiente, ya que ellos, cuando podían, se refugiaban también en las grutas en caso de muchas lluvias e intenso frío. ¿Acaso alguno de ellos hubiese llevado también a su mujer en caso de parto a alguna gruta y depositado su hijo recién nacido en un pesebre? Y ahora oían de boca de quien no podía engañarles que el Mesías se encontraba en las mismas condiciones. Fueron pues hacia él presuroso, como dice Lucas, San Lucas, con aquellas prisa que mueve una alegría familiaridad. Y hubiera sido, en cambio, con lentitud mezclada de inquietud y perplejidad, como si hubiese dirigido a la corte de Herodes, si le dijera que allí había nacido el Mesías. Fíjense. Entonces, esta es una comparación que hace Richotti, ¿verdad? Llegaron a la gruta, encontraron a María y a José y al recién nacido. Se maravillaron, siendo pobres de dinero, pero señores de espíritu. No pidieron nada y volvieron sin más a sus ovejas. Únicamente sintieron una gran necesidad de alabar a Dios y de contar a otros del lugar lo sucedido. Fíjense qué cosa tan bella, ¿verdad? No pidieron nada, pero el Señor los llenó del gozo, imagínense ustedes, del gozo de haber contemplado al Salvador, al Señor, al Redentor. Y se fueron y empezaron a dar testimonio, ¿verdad?, de contar lo que les pasó, de las maravillas de que han contemplado al Salvador. ¿Y a quienes fueron a predicárselo? A su misma gente, ¿verdad? Esa gente sencilla en la cual el Señor se muestra a los sencillos. Y iban en aquel gozo tan grande. Imagínense ustedes cómo sería aquel gozo que experimentaron estos pastores que irrumpieron en una alabanza a Dios. La necesidad de alabar a Dios, imagínense, alabar al Dios de la vida, ¿verdad? Y contar a otros lo sucedido en ese lugar. Queridos hermanos, dice aquí también Lucas de que la Virgen conservaba todas estas cosas en su corazón, las meditaba. Y tenemos que ser como ella, ¿verdad? Unirnos a meditar, que nos dice
hoy ese nacimiento del niño Jesús para ti y para mí, porque viene con gracias especiales, así como la recibieron estos pastores. Es igual y aún más abundante. El Señor viene, cada Navidad vuelve una y otra vez a nacer y quiere nacer nuevamente, pero ya no en ese pesebre, sino el pesebre que es tu corazón, ese pesebre al cual tenemos que, como decía al principio, darle un acomodo a nuestro corazón, despejarlo, quitarle todo eso sucio que está allí, todo eso antiguo, todo eso que a lo mejor no permite que Él nazca en mi corazón, y que mejor una buena confesión, ¿verdad? Para recibirlo. Son días de mucha gracia de Dios. Yo los invito a que vayan, confiésense y reciban al Señor. Ustedes dirán, pero ya nació, hoy es 25. No, son días de gracia. Navidad dura por muchos días, hasta ante el bautismo del Señor, y nosotros tenemos que celebrar esa Navidad durante todos estos días, que es extraordinario, que es maravilloso. Entonces, llenémonos de gozo, de paz, de amor, y busquemos todos estos días al Señor, adorémosle, abramos ese corazón de par en par y postremos nuestras vidas, nuestros corazones. Díganle al Señor: Señor, aquí estoy, soy tuyo, te adoro y te entrego mi corazón, y no tengo a lo mejor que ofrecerte, lo único que tengo para ofrecerte este corazón maltrecho, herido, lleno de heridas, envejecido, pero aquí está para que tú lo renueves. Yo te lo entrego, yo te lo doy, y Él nos va a devolver un corazón totalmente transformado, porque Él va a nacer allí. Bueno, estemos dando gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad.